Bienvenido de vuelta a Davos, presidente Peña Nieto. Es la primera vez que tengo el honor de recibirlo como presidente de México. Usted asumió el cargo hace apenas 14 meses, pero no es su primera vez en Davos. Todos tuvimos una oportunidad de verlo aquí como uno de nuestros jóvenes líderes globales, y como ve usted, nuestros jóvenes líderes globales verdaderamente la pueden hacer. Pero no pueden hacerla nada más como presidentes, sino que también pueden hacerla como excelentes presidentes. Porque cuando me fijo, señor presidente, en lo que ha hecho usted en apenas 14 meses en cuanto a reformas, no tengo que mencionarlas todas, la va a hacer usted, pero la reforma fiscal, la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma energética, y podrías continuar. Es admirable. Y usted aquí está hoy para hablar de esos logros y también para decirnos qué tiene en mente para hacer de México un gran país en términos económicos y también en términos de su situación geopolítica y su posición. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Me permite, voy a hablar en español porque me siento un poquito más cómodo si así lo hago. Pero creo que para todos ustedes que asisten a este discurso, les doy las gracias. Hay una oportunidad de seguir mi discurso con interpretación simultánea. Muchísimas gracias. Mr. Schwab, thank you so much. Señor Schwab, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder compartir con este auditorio y con quienes asisten a esta junta del Foro Económico Mundial aquí en Davos. Lo que está ocurriendo en México es lo que quiero compartir con usted. La oportunidad de estar aquí en Davos y el día de hoy, bajo esta alta responsabilidad, me permito dirigirme a nombre de mi país. Voy a hablar de lo que hemos logrado en cuanto al progreso que se ha logrado, especialmente en el momento en que he tomado ya la presidencia y lo que hemos logrado en México. Por eso quiero compartir con ustedes algunos puntos que me parecen que son relevantes. Son conocidos, lo sé, por algunos de ustedes, pero creo que es importante compartirlos nuevamente aquí. Especialmente son los puntos clave de lo que México ha logrado. Primero, México es un país demócrata. Es un país democrático, es un país que día tras día se ha consolidado, es una democracia que no pueden decir otros países que la tienen. En los últimos 80 años ha habido una transición, desde los últimos 8 años de hecho ha habido una transición muy grande, una transición bastante tranquila desde la presidencia de México, y en México precisamente podemos sentirnos orgullosos e incluso un poquito hasta decir con orgullo que estamos en una sociedad democrática, una sociedad pluralista. Tenemos este periodo de estabilidad política y esto lo hemos hecho a lo largo de unos 80 años más o menos. Es la segunda economía en América Latina, como ustedes sabrán, y también es la número 14 en el mundo. Y también hemos creado una plataforma muy importante para que podamos crecer en forma económica y en el futuro. México es un país con gran estabilidad macroeconomía y también con las finanzas, y es uno de los
ejemplos de lo que hemos logrado ahora. Quiero compartir con ustedes lo que hemos logrado. Primero quiero decirles que el nivel de la deuda en nuestro país es de 38.7%. Esto, comparado con lo que es el Producto Interno Bruto, es un poco más bajo que lo que tienen otros países que han logrado mayor desarrollo. Y la política monetaria es autónoma por parte del Banco Central de México. Tiene también autonomía total y tenemos un sistema financiero muy robusto, con capitalización y con los niveles de 16.1% más o menos. Este es un promedio mayor a los de los países que son de la OCDE, miembros del G20. México, debo decirles, es un país joven y por lo tanto tiene la oportunidad de tener una planta productiva y crecimiento económico en los próximos años. La edad promedio de nuestra población es de 27 años. Y mientras que en otros países el promedio es considerablemente mayor de lo que tenemos en México, incluso más allá de 40 a 45 años de edad. México es un país que se ha consolidado como un país que es un líder en alta tecnología, manufactura de alta tecnología y en la parte automotriz y también en las plantas en electrónica, industria aeroespacial y sin duda hemos ido hacia adelante, hemos podido lograr una diferenciación comparado con otros países y esto ha sido muy relevante en cuanto a nuestra capacidad. Somos un país que por otra parte año tras año se ha preparado, ha capacitado a la gente joven para que puedan incorporarse en el mercado laboral. 100,000 ingenieros se gradúan de las universidades y de las escuelas tecnológicas en nuestro país. Somos un país que está abierto al mundo. Somos un país que está promocionando la recapacitación. Somos una de las economías más abiertas al mundo para participar en distintos acuerdos comerciales que nos permiten accesar a un mercado de más de 1.5 miles de millones de consumidores. Tenemos un amplio territorio y, de hecho, somos el territorio número 14 más grande en el mundo. México es un país que está altamente comprometido con el Estado de Derecho, creando condiciones para la seguridad, la certidumbre legal y la gente que vive en nuestro país, la gente que vive ahí, como va a visitarnos y tiene un destino que seguro es también para inversión. Por lo tanto, yo quisiera brevemente ahora comunicarles lo que realmente significó el año pasado, el 2013, para mí, para México. México, con respecto al año pasado, fue el primer año de la administración con un objetivo muy claro que se definieron directamente en el programa de trabajo para lograr la transformación y los cambios estructurales de nuestro país. En cuanto al reconocimiento de la economía, podemos decir que no ha crecido lo suficiente para poder dar cabida a los nuevos trabajos y al desarrollo para todos los mexicanos. El promedio de crecimiento de los últimos 30 años es apenas de 2.4%. Esto es insuficiente, lo sabemos, para poder iniciar y abrir más oportunidades para los jóvenes de nuestro país. Por eso, emprendimos una gran transformación en nuestro programa con cambios estructurales a los que me voy a referir especialmente en forma muy breve. ¿Por qué es que nosotros decidimos emprender los cambios? Sin embargo, antes de esto, quiero reconocer el hecho que todo esto ha sido posible dentro de un clima de pluralidad política y diversidad política, en donde no hay un partido político que sea hegemónico en el Congreso. Y también en este ambiente plural hemos tomado pasos muy importantes para demostrar que en la democracia podemos tener civilidad y podemos tener pluralidad. Y es lo que está pasando en México realmente, porque las fuerzas políticas, las más relevantes en nuestro país, no importa cuál sea la diferencia que podamos tener entre nosotros y el gobierno de México, hemos podido todos establecer un consenso de lo que realmente queremos cambiar, respetando las ideas
de cada uno de ellos, pero siempre buscando un espacio de reunirnos para podernos reunir, convenir en algo que pueda favorecer los cambios estructurales para el país. A esto dio lugar lo que llamamos en México el Pacto para México, que se trata de un manifiesto de las fuerzas políticas que muestran su voluntad y también del Gobierno de México para poder empezar cambios y transformaciones en nuestro país, para dejar de posponer los principales cambios, los cambios institucionales que se requieren. Así que en 2013 les quiero decir cuáles fueron las reformas que se llevaron a cabo en ese año, y son reformas constitucionales. Durante la transición hubo una reforma laboral para flexibilizar el mercado, para facilitar la incorporación de los jóvenes en el mercado laboral. Una reforma también educacional, que fue la primera con gran consenso. Por supuesto que no solamente fue una reforma educacional que cubre las demandas de la gente, sino que ahora tenemos un nivel de educación básico que a veces no es suficiente, pero estamos centrando nuestra atención a la calidad de la educación, a asegurarnos que los jóvenes, los niños, el día de hoy, los jóvenes estén recibiendo las herramientas necesarias para que puedan incorporarse en un mundo de mayor demanda, de capacidad y competitividad, y que sean parte de la vida productiva. Una reforma en cuanto a telecomunicaciones también, un sector en que buscamos ampliar la oferta de proporcionar servicios en radiodifusión, telecomunicaciones, para que realmente favorecer la productividad y competitividad de nuestro país. Y la reforma también económica para evitar las prácticas monopolistas, especialmente para favorecer más competencia entre los agentes económicos que puedan permitir que la ciudadanía tenga acceso a todo esto, a los servicios que puedan competir en cuanto a la calidad y al precio. Una reforma financiera que la quiero distinguir de la reforma fiscal. La reforma financiera tiene como propósito el sistema financiero robusto y sólido de México, para que pueda extenderse a los niveles de crédito que se requieren a la población, especialmente para las pequeñas y medianas industrias de México, y para que ellos puedan tener acceso realmente a todos estos préstamos, créditos, y que lo puedan hacer en forma fácil. Esto es la reforma financiera que está mejorando e incentivando el sistema financiero, las instituciones financieras, para que realmente puedan ser muy creativas y, por lo tanto, desarrollar productos y servicios que puedan competir entre ellos y que puedan favorecer el desarrollo económico de nuestro país. Una reforma fiscal que vamos a llamarle fiscal. Esta es una reforma que ha tenido el propósito de dar mayor capacidad a la ciudadanía para que puedan hacer frente a las demandas sociales y a los grandes retos que están enfrentando a distintos niveles, por ejemplo, necesidad de infraestructura, a salud, educación, y tener menos dependencia en todo lo que son las utilidades que vienen del petróleo. Al mismo tiempo, vamos a tener una reforma con esta simplicidad, y especialmente para incentivar la formalidad de la economía. Y finalmente, en el ámbito de la economía, la reforma energética, que abordó un tema sensible que no había sido considerado en los últimos 50 años. Un tema que sin duda era necesario para la demanda de México, para poder tener mayor capacidad energética, para que realmente podamos dar mayor potencialidad al uso de recursos energéticos para el beneficio de México. La reforma energética por sí busca la propiedad de hidrocarburos
bajo la responsabilidad del Estado mexicano y los ciudadanos mexicanos, pero también establece algunas modalidades en algunas áreas para explorar y explotar, hacer el proceso de refinación de petróleo y gas y productos derivados, hidrocarburos, para que podamos tener toda esta producción energética que sea más accesible para que nuestro país sea más competitivo. Especialmente vemos que el mundo, debido a la geografía de México, estamos viendo que ha habido una modificación geográfica. México no puede quedarse atrás. México tiene que modernizarse y tiene que actualizar su marco legal precisamente para poder lograr esta soberanía energética y que pueda tener estos hidrocarburos y energía más económica accesible. Especialmente es hablar de cómo comprometernos en los cambios estructurales que hemos tenido en el ámbito